¿Alguna vez te has detenido realmente a mirar hacia adentro? No me refiero a un pensamiento fugaz o a una idea superficial, sino a una verdadera inmersión en el vasto océano que es tu mente y tu alma. Y en un mundo donde las distracciones son constantes y la velocidad de la vida no da tregua, la autorreflexión se ha convertido en un acto revolucionario, una pausa profunda que puede transformar no solo quién eres, sino también la forma en que experimentas el mundo. Este libro nace de una convicción simple pero poderosa. Para crecer y sanar, primero debemos conocernos a nosotros mismos con honestidad y profundidad. La autorreflexión no es un lujo para unos pocos sabios, ni una práctica esotérica reservada para meditadores experimentados. Es una herramienta accesible, práctica y transformadora que todos podemos aprender a usar. Aquí descubrirás cómo mirarte sin juicio, cómo explorar tus pensamientos y emociones más íntimos, y cómo convertir esa exploración en el motor de tu evolución personal. Vivimos tiempos complejos, con múltiples fuentes de estrés, ansiedad y desconexión. Muchos buscamos respuestas fuera, en libros, consejos o modas pasajeras, sin darnos cuenta de que las respuestas más auténticas y duraderas residen dentro de nosotros. Sin embargo, el camino hacia ese autoconocimiento profundo no siempre es sencillo. Requiere valentía para enfrentar nuestros miedos, paciencia para desentrañar capas de condicionamientos y compromiso para transformar nuestra realidad desde la raíz. A lo largo de estas páginas te invito a emprender un viaje íntimo y valiente. Un viaje donde la autorreflexión será tu brújula, guiándote a través de los territorios a menudo desconocidos de tu mente y corazón. Aprenderás a reconocer patrones que te limitan, a cuestionar creencias que ya no te sirven y a conectar con la esencia más pura de quien realmente eres. Verás que el proceso de mirar hacia adentro no solo es un camino de descubrimiento, sino también de sanación profunda y crecimiento sostenido. Además, exploraremos cómo integrar esta práctica en tu vida cotidiana para que no se quede en una idea abstracta o un intento pasajero. La autorreflexión puede convertirse en un arte, una forma de vivir consciente y plena, que te permitirá tomar decisiones más sabias, fortalecer tus relaciones y cultivar una paz interior que ni las circunstancias externas pueden arrebatarte. Este libro es para ti si sientes que algo dentro de ti quiere despertar, si buscas claridad en medio del caos, o si simplemente deseas vivir una vida más auténtica y alineada con tu verdad. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni soluciones rápidas, sino un mapa detallado, herramientas prácticas y una invitación constante a mirar con valentía y ternura hacia ti mismo. El arte de la autorreflexión es, en última instancia, el arte de vivir en plenitud. Te invito a abrir tu mente, a acoger cada pensamiento y emoción sin miedo, y a descubrir el poder transformador que hay en cada instante que te dedicas a conocerte mejor. ¿Estás listo para comenzar este viaje? La aventura hacia tu interior te espera. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Introducción a la autorreflexión. ¿Por qué es esencial para el crecimiento? La autorreflexión es una habilidad tan antigua como la humanidad misma, pero en nuestra era moderna se ha convertido en una práctica casi olvidada o relegada a momentos muy específicos y aislados. Sin embargo, es una herramienta fundamental para cualquier persona que aspire a vivir una vida auténtica, plena y consciente. En esencia, la autorreflexión es la capacidad de mirarnos a nosotros mismos con sinceridad y profundidad, de cuestionar nuestras creencias, emociones y acciones para comprender mejor quiénes somos y qué nos impulsa. Esta mirada hacia adentro no es simplemente un ejercicio intelectual o un momento de análisis superficial, es un acto valiente de autoexploración que abre la puerta al crecimiento, la sanación y la transformación personal. Al detenernos a reflexionar, comenzamos a distinguir entre lo que somos y lo que hemos heredado o adoptado sin cuestionar, entre nuestros deseos genuinos y las expectativas externas, entre la voz auténtica de nuestro ser y los ruidos confusos del entorno. La autorreflexión nos invita a crear un espacio interior donde la honestidad sea la protagonista.
un espacio donde podemos observar sin juzgar, aceptar sin resistir y aprender sin miedo. Este proceso nos permite reconocer patrones de pensamiento que nos limitan, emociones no resueltas que nos condicionan, y hábitos que nos alejan de nuestro bienestar. Pero también nos revela fortalezas ocultas, valores profundos y potenciales dormidos que pueden convertirse en la base para una vida más consciente y satisfactoria. La importancia de la autorreflexión radica en que el verdadero cambio no ocurre desde afuera, sino desde adentro. Por más que intentemos modificar circunstancias externas, sin una comprensión clara y honesta de nuestro mundo interno, esos cambios tienden a ser superficiales y temporales. La transformación duradera surge cuando nos hacemos responsables de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestras decisiones, y esto solo es posible a través de la autorreflexión. Además, la práctica constante de la autorreflexión fortalece la inteligencia emocional, esa capacidad de identificar, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás. Al conocer mejor nuestras reacciones internas, podemos responder a la vida con mayor equilibrio y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente o desde patrones automáticos. En un nivel más profundo, la autorreflexión nos conecta con nuestro propósito y sentido de vida. Cuando aprendemos a escuchar nuestra voz interior y discernir qué es realmente importante para nosotros, comenzamos a alinear nuestras acciones con nuestros valores, generando una coherencia que trae paz y motivación auténtica. En definitiva, la autorreflexión es la puerta hacia la libertad personal, porque conocer nuestros propios mecanismos mentales y emocionales nos permite elegir conscientemente quién queremos ser y cómo queremos vivir. No es un camino fácil, porque implica enfrentar verdades incómodas, soltar viejas certezas y asumir la responsabilidad completa de nuestra vida. Pero es el camino que conduce a la mayor riqueza, la autenticidad, la salud emocional y el crecimiento constante. Este capítulo introductorio es una invitación a abrir esa puerta y a comprometerse con ese viaje de autodescubrimiento. A medida que avances en este libro, encontrarás herramientas, técnicas y perspectivas que te ayudarán a profundizar en tu práctica de autorreflexión y a integrarla en tu vida cotidiana. Recuerda que la clave no está en la rapidez, sino en la constancia y la sinceridad con la que te mires. Cada momento que dediques a observarte será un paso hacia una vida más consciente, plena y feliz. Así que respira profundo, abre tu mente y prepárate para descubrir el arte más importante que puedes aprender. Capítulo 2. La mente consciente. Primer paso hacia el autoconocimiento. Comprender la mente consciente es fundamental para comenzar cualquier proceso de autorreflexión profunda, ya que es en ella donde se sostiene la capacidad de observarnos a nosotros mismos y tomar decisiones con plena conciencia. La mente consciente es esa parte de nuestro ser que está despierta al presente, que procesa la información que llega a través de los sentidos y que tiene la capacidad de analizar, razonar y elegir. Sin embargo, esta parte consciente representa solo una pequeña fracción del vasto territorio mental que habita en nuestro interior. Por debajo de ella se encuentran capas más profundas, como el subconsciente y el inconsciente, que influyen en nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de formas que a menudo ignoramos. Por eso, aprender a cultivar una mente consciente es el primer paso para entrar en contacto con el autoconocimiento verdadero. La mente consciente nos permite salir del piloto automático en el que muchas veces nos encontramos y empezar a observar cómo y por qué reaccionamos de ciertas maneras frente a las situaciones de la vida. Esta observación, que puede parecer sencilla, es en realidad una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar porque nos otorga la libertad de no dejarnos arrastrar por impulsos, condicionamientos o creencias arraigadas sin cuestionarlas. En la práctica, cultivar la mente consciente implica entrenar nuestra atención para que se fije en el aquí y ahora, en lo que está ocurriendo en el momento presente y no en preocupaciones sobre el pasado o el futuro que nos distraen y nos generan ansiedad o estrés. Muchas tradiciones espirituales y psicológicas señalan que la mente consciente es como una lámpara que ilumina la oscuridad de nuestra experiencia interna, permitiéndonos ver con claridad qué pensamientos están surgiendo, qué emociones nos atraviesan y qué sensaciones físicas están presentes.
Esta iluminación es esencial para que podamos entender qué partes de nosotros necesitan ser atendidas, transformadas o aceptadas. Sin embargo, cultivar una mente consciente no significa eliminar el subconsciente ni reprimir emociones. Al contrario, implica reconocer que existen esas capas internas y permitir que emerjan a la luz de la conciencia sin juicio. Resistencia. Cuando la mente consciente se activa con compasión y apertura, podemos explorar esos contenidos ocultos y comenzar a integrarlos de manera saludable en nuestra vida. Otra característica clave de la mente consciente es su capacidad para crear espacio entre el estímulo y la respuesta. En la mayoría de las personas, muchas reacciones son automáticas y condicionadas. Alguien dice algo que nos molesta y respondemos con enojo. Enfrentamos un miedo y huimos sin pensar. La mente consciente nos da la posibilidad de pausar, observar la emoción que surge, entender su origen y elegir cómo actuar en lugar de simplemente reaccionar. Este pequeño intervalo es, en realidad, un gran poder que puede transformar nuestras relaciones, nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. Para desarrollar la mente consciente, existen diversas prácticas que se han probado a lo largo de los siglos. La meditación es una de las más conocidas y efectivas, ya que entrena la atención y ayuda a mantenerla anclada en el presente. El mindfulness o atención plena es otra técnica que consiste en observar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros sin juzgar, aceptando todo tal como es. Estas prácticas nos enseñan a observar con curiosidad y sin apego, a reconocer la naturaleza transitoria de los pensamientos y emociones, y a encontrar un espacio de calma y claridad en medio del movimiento constante de la mente. Pero la mente consciente no se limita a la práctica formal. También se puede cultivar en la vida cotidiana, desde la forma en que respiramos, hasta cómo escuchamos a los demás o cómo enfrentamos un problema. Podemos elegir estar plenamente presentes y atentos. Este hábito es el que transforma nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, haciendo que cada experiencia sea una oportunidad para aprender y crecer. En el contexto de la autorreflexión, la mente consciente es la base sobre la que se construye todo lo demás. Sin ella, caeremos en juicios apresurados, en interpretaciones sesgadas o en negaciones que solo perpetúan el sufrimiento y la confusión. Pero con una mente consciente activa, podemos observarnos con una mirada compasiva y curiosa, entender los mensajes que nos envía nuestro cuerpo y nuestra mente, y empezar a hacer cambios conscientes que nos lleven hacia una vida más auténtica y plena. En conclusión, la mente consciente es el primer y más esencial paso en el camino del autoconocimiento y la autorreflexión. Es la herramienta que nos permite salir del inconsciente automático y empezar a ser protagonistas activos de nuestra propia vida. A través del desarrollo de esta conciencia, abrimos la puerta a la transformación personal, al crecimiento emocional y a la sanación profunda. Cultivar la mente consciente es, por tanto, cultivar la libertad interior, esa libertad que surge al conocernos de verdad y elegir con intención cada pensamiento, emoción y acción. Te invito a comenzar hoy mismo a entrenar esta mente consciente, sabiendo que es el regalo más valioso que puedes darte en tu viaje hacia el arte de la autorreflexión. Capítulo 3. Identificando tus patrones mentales y emocionales para avanzar en el arte de la autorreflexión, es indispensable aprender a identificar los patrones mentales y emocionales que configuran gran parte de nuestra experiencia interna y que, muchas veces, gobiernan nuestra vida sin que siquiera nos demos cuenta. Estos patrones son como caminos ya trazados en nuestra mente y en nuestro corazón, respuestas habituales que se activan automáticamente ante ciertas situaciones, personas o estímulos, y que pueden estar arraigados en experiencias pasadas, creencias limitantes o hábitos emocionales no sanados. La dificultad principal con estos patrones es que actúan a menudo en piloto automático, lo que significa que reaccionamos sin ser plenamente conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Esto puede generar una sensación de estar atrapados en ciclos repetitivos que nos impiden crecer, sanar o vivir con libertad. Por eso, el primer paso es hacer visible lo invisible
Iluminar con la luz de la mente consciente esos procesos internos que ocurren bajo la superficie de nuestra atención diaria. Para identificar estos patrones, es necesario cultivar la observación sin juicio y con paciencia. En lugar de reprocharnos o luchar contra lo que descubrimos, la clave está en mirar con curiosidad y apertura, como un explorador que quiere entender un territorio desconocido. Un patrón mental común puede ser, por ejemplo, el diálogo interno crítico que nos juzga constantemente, sembrando inseguridad y miedo al fracaso. Este tipo de patrón no solo afecta nuestra autoestima, sino que condiciona nuestras decisiones y nuestra capacidad para enfrentar retos. Reconocer que este diálogo existe, observar cuándo y cómo se activa, es fundamental para empezar a modificarlo. De igual manera, los patrones emocionales suelen manifestarse como respuestas automáticas ante ciertas situaciones. La ira que surge ante la frustración, la tristeza que aparece en momentos de soledad, o el miedo que nos paraliza frente a lo desconocido. Estas emociones, aunque naturales, pueden volverse patrones si se repiten con frecuencia y sin ser gestionadas conscientemente, afectando nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. A menudo, estos patrones tienen un origen en experiencias pasadas, a veces en la infancia, donde se instalaron creencias y formas de reaccionar que nos protegían en ese momento pero que hoy nos limitan. Por ejemplo, alguien que creció en un ambiente donde la aprobación era escasa, puede desarrollar un patrón de búsqueda constante de validación externa, lo que genera dependencia emocional y ansiedad. Para descubrir estos patrones, es útil llevar un diario de autoobservación donde registremos nuestras emociones, pensamientos y reacciones en diferentes situaciones. Este ejercicio nos ayuda a ver con claridad qué respuestas se repiten, en qué contextos y cómo nos afectan. Otra herramienta poderosa es la formulación de preguntas conscientes, aquellas que nos invitan a profundizar en el origen y la función de nuestros patrones. Preguntas como, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué estoy sintiendo realmente en este momento? O, ¿de dónde viene este miedo o esta creencia? Abren puertas internas que muchas veces permanecen cerradas. Además, la identificación de estos patrones no debe quedarse solo en la superficie de las emociones y pensamientos, sino también en el cuerpo. El cuerpo es un receptor fiel de nuestras experiencias internas, y muchas veces manifiesta con tensiones, dolores o sensaciones, lo que la mente no logra expresar o entender. Prestar atención a estas señales corporales durante la autorreflexión nos permite tener una visión más completa de nuestros patrones y cómo nos afectan en todos los niveles. Reconocer y entender estos patrones es liberador porque nos permite dejar de ser víctimas inconscientes de ellos y pasar a ser observadores conscientes que pueden elegir responder de manera diferente. Este cambio de perspectiva es el corazón de la autorreflexión y el motor de cualquier proceso de transformación personal. Por supuesto, este camino no está exento de desafíos. Enfrentar patrones arraigados implica a menudo confrontar emociones dolorosas, aceptar partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar y desaprender hábitos mentales que han formado parte de nuestra identidad por años. Pero es precisamente esa valentía la que abre el camino hacia la sanación profunda y el crecimiento auténtico. Es importante recordar que no estamos solos en este proceso. Muchas tradiciones filosóficas y psicológicas han explorado y desarrollado herramientas para acompañarnos en esta tarea. La clave está en avanzar con compasión hacia uno mismo, reconociendo que cada patrón que aparece tiene también una función positiva en nuestro sistema interno, aunque ya no nos sirva en el presente. Así, la autorreflexión nos invita no solo a identificar, sino a integrar y transformar estos patrones desde el amor y la comprensión. En definitiva, el identificar nuestros patrones mentales y emocionales es un acto de gran poder y responsabilidad. Es mirar en el espejo más honesto y profundo que existe, el de nuestra propia mente y corazón. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de romper con ciclos limitantes, abrirnos a nuevas formas de ser y vivir, y crear una base sólida para el crecimiento y la sanación que deseamos. Cada patrón que descubrimos y transformamos es un paso más hacia la libertad interior, hacia una vida en la que no estamos atados a nuestro pasado ni a nuestras reacciones automáticas, sino que elegimos conscientemente cómo responder a cada instante. Así,
La identificación de nuestros patrones no es un fin en sí misma, sino el comienzo de un camino poderoso que nos invita a conocernos mejor, a crecer con autenticidad y a sanar con profundidad. Capítulo 4. El poder de la honestidad contigo mismo. La plena honestidad contigo mismo es quizás uno de los pilares más fundamentales y, al mismo tiempo, más desafiantes en el camino del autoconocimiento y la autorreflexión. Ser verdaderamente honesto no significa solo admitir lo que está claramente visible o aceptado socialmente, sino estar dispuesto a mirar sin máscaras ni defensas, esas partes internas que a menudo preferimos ocultar, negar o disfrazar, sea por miedo, vergüenza o simplemente por comodidad. En un mundo donde tantas veces se nos anima a proyectar imágenes idealizadas o a ocultar nuestras vulnerabilidades, la honestidad interna se convierte en un acto revolucionario y liberador. Ser honesto contigo mismo implica reconocer tus pensamientos, emociones, deseos y limitaciones, tal como son, sin embellecerlos ni minimizar su impacto. Es dejar de lado las excusas, justificaciones o autoengaños que solo prolongan el sufrimiento o la confusión. La honestidad permite que la autorreflexión sea genuina y profunda, porque sin ella, todo análisis corre el riesgo de quedarse en la superficie, en interpretaciones sesgadas o en negar la realidad interna. Cuando nos enfrentamos con sinceridad, podemos identificar con claridad qué aspectos de nuestra vida están alineados con nuestra esencia y cuáles nos alejan de ella. Este reconocimiento es el punto de partida para cualquier proceso de cambio auténtico. Sin honestidad, la transformación se vuelve imposible, porque seguiríamos alimentando ilusiones o resistiendo verdades incómodas que, al fin y al cabo, moldean nuestra experiencia diaria. Sin embargo, ser honesto contigo mismo no es fácil. Muchas veces, esa voz interna que nos invita a la sinceridad choca con capas de defensas psicológicas y emocionales construidas para protegernos de dolor, rechazo o culpa. Estas defensas pueden manifestarse como negación, racionalización, evasión o incluso autosabotaje. La buena noticia es que la honestidad interna no es un estado fijo ni un juicio definitivo, sino un proceso dinámico que se cultiva y fortalece con la práctica constante. Cada vez que elegimos mirar con verdad, aunque duela o incomode, estamos entrenando una fibra interna que nos sostiene y nos guía hacia la autenticidad. En este sentido, la honestidad no es sinónimo de dureza o autocastigo. Al contrario, es un acto de amor propio profundo, porque nos permite dejar de vivir en la ilusión y empezar a construir desde la realidad real de quiénes somos. Un ejemplo común de falta de honestidad es cuando negamos nuestras emociones para evitar sentirnos vulnerables o débiles. Podemos intentar convencernos de que no pasa nada, cuando en realidad hay tristeza, enojo o miedo latente. Este tipo de negación prolonga el malestar y bloquea la posibilidad de sanar, mientras que reconocer y aceptar lo que sentimos, por incómodo que sea, abre la puerta a la comprensión y la liberación. Otro aspecto importante de la honestidad contigo mismo es cuestionar las creencias y valores que hemos heredado o adoptado sin reflexión. Muchas veces vivimos condicionados por ideas sobre quién debemos ser, qué debemos lograr o cómo debemos actuar, que no coinciden con nuestra verdadera naturaleza. Ser honesto implica revisar esas creencias, evaluar si realmente nos sirven o si solo nos limitan, y estar dispuestos a soltarlas cuando es necesario para vivir con mayor libertad y coherencia. Además, la honestidad interna nos ayuda a reconocer nuestras fortalezas y recursos, no solo nuestras dificultades o áreas de mejora. Aceptar con humildad y gratitud lo que somos capaces de hacer y lo que hemos logrado es parte fundamental de una autoimagen saludable y equilibrada. Muchas veces nos enfocamos demasiado en lo que nos falta, sin valorar lo que ya poseemos, y esto también es una forma de autoengaño que merma nuestra confianza y motivación. En la práctica cotidiana, cultivar la honestidad contigo mismo requiere crear espacios de silencio y reflexión donde puedas escuchar tu voz interna sin interferencias externas. Puede ser a través de la escritura, la meditación, el diálogo interno consciente o simplemente momentos de pausa durante el día. El objetivo es que esa voz se fortalezca y se convierta en un referente confiable para tomar decisiones alineadas con tu verdad,
También es fundamental aprender a diferenciar entre honestidad y brutalidad. Ser honesto no significa ser duro o cruel contigo mismo. Se trata de una observación clara pero compasiva, que reconoce la complejidad de tu ser y te permite avanzar sin culpa ni condena. Esta compasión interna es la que sostiene el proceso de autorreflexión y transforma la honestidad en un camino de crecimiento y sanación, en lugar de en una fuente de sufrimiento. Por último, ser honesto contigo mismo es un acto de responsabilidad personal que impacta todas las áreas de tu vida. Cuando decides vivir con verdad, tus relaciones se vuelven más auténticas, tus objetivos más claros y tu bienestar más estable. La honestidad es la base para construir una vida en la que no te pierdas en expectativas externas ni en máscaras sociales, sino que te encuentres a ti mismo y camines con coherencia hacia lo que realmente deseas. En resumen, el poder de la honestidad contigo mismo radica en que te ofrece la llave para abrir las puertas del autoconocimiento verdadero. Sin esa llave, cualquier intento de crecer o sanar queda incompleto y frágil. Por eso, te invito a hacer de la honestidad una práctica diaria y amorosa, a mirar con valentía y ternura todo lo que eres, y a reconocer que en esa verdad reside tu mayor fuerza para transformarte y vivir plenamente. Capítulo 5. La escucha interna. Conectar con tu voz auténtica en el vasto proceso de la autorreflexión. Uno de los aspectos más transformadores y profundos es aprender a escuchar nuestra voz interna. Ese susurro silencioso que reside en lo más hondo de nuestro ser, y que muchas veces queda sepultado bajo el ruido constante de las demandas externas, las opiniones ajenas y nuestras propias dudas e inseguridades. La escucha interna es el acto consciente de prestar atención a lo que realmente sentimos, pensamos y deseamos sin filtros, sin miedo y sin pretensiones. Es conectar con esa parte auténtica que no se deja manipular por el ego ni por el miedo, sino que habla con la verdad de nuestro corazón. Cultivar esta escucha es fundamental, porque en ella reside la clave para conocernos mejor, tomar decisiones alineadas con nuestro propósito y vivir con mayor coherencia y plenitud. Sin embargo, en la sociedad actual, donde la rapidez, la productividad y la distracción son moneda corriente, la escucha interna suele quedar relegada a un segundo plano o, incluso, ignorada. Nos acostumbramos a reaccionar rápidamente, a buscar soluciones externas y a evitar la incomodidad que puede surgir al mirar hacia adentro. Pero esa desconexión con nuestra voz auténtica genera una sensación profunda de vacío, desorientación y falta de sentido que muchas personas experimentan. Aprender a escuchar verdaderamente implica primero crear un espacio de calma y silencio, un refugio interno donde podamos detenernos y sintonizar con lo que está ocurriendo en nuestro interior. Este espacio puede ser físico, como un lugar tranquilo para meditar o escribir, o mental, un estado de atención plena donde dejamos de lado los pensamientos dispersos y nos enfocamos en la experiencia presente. Cuando logramos entrar en ese espacio, comenzamos a percibir con mayor claridad las señales que nuestro cuerpo, mente y emociones nos envían. La voz interna no siempre se manifiesta en palabras. A menudo se expresa a través de sensaciones, imágenes, intuiciones o emociones sutiles. Reconocer y honrar estas manifestaciones es parte esencial de la escucha auténtica. Un aspecto clave de la escucha interna es la confianza. Muchas veces, la duda y el miedo nos hacen cuestionar o rechazar lo que sentimos o pensamos, especialmente cuando esas verdades internas desafían nuestras creencias o la aprobación social. Cultivar la confianza en nuestra voz auténtica implica aprender a valorarla como un faro que guía nuestro camino, incluso cuando no tenemos todas las respuestas o cuando enfrentamos incertidumbre. Esta confianza se construye con la práctica y la experiencia de responder a esa voz interna y comprobar que, aunque el camino sea difícil, seguirla nos lleva a mayor bienestar y congruencia. Otro elemento fundamental es la paciencia. La escucha interna no siempre nos dará respuestas inmediatas ni claras. A veces requerirá tiempo y repetición, un ir y venir entre el silencio y la acción, entre la duda y la certeza. Ser paciente con ese proceso
Es un acto de amor hacia uno mismo que nos permite avanzar sin presión ni frustración. También es importante diferenciar la voz auténtica de otras voces internas que pueden confundirse con ella, como las del ego, el miedo o la crítica interna. La voz auténtica suele hablar desde un lugar de calma, claridad y compasión, mientras que las otras voces pueden generar ansiedad, juicio o resistencia. Aprender a discernir entre estas voces es una habilidad que se desarrolla con la práctica constante de la autorreflexión y la atención consciente. La escucha interna tiene un impacto profundo en nuestra vida cotidiana. Cuando la cultivamos, nuestras decisiones comienzan a reflejar realmente quiénes somos y qué queremos, en lugar de responder solo a presiones externas o condicionamientos internos. Esto se traduce en una mayor satisfacción personal, relaciones más auténticas y una sensación de propósito y dirección. Además, la escucha interna es una vía directa hacia la sanación emocional. Al prestar atención a lo que sentimos y pensamos sin rechazo, permitimos que las heridas internas emerjan a la conciencia y puedan ser trabajadas con compasión y cuidado. Este proceso libera cargas emocionales y abre espacio para el crecimiento y la transformación. Para fortalecer esta práctica, puedes incorporar ejercicios diarios como la escritura reflexiva, donde plasmes sin filtro lo que te sucede internamente, la meditación enfocada en la observación de pensamientos y emociones, o simplemente dedicar momentos en tu día para preguntar y escuchar qué necesitas o qué estás sintiendo. Con el tiempo, esta escucha se vuelve más natural y fluida, convirtiéndose en una guía confiable que te acompaña en cada paso. En resumen, la escucha interna es un regalo que te haces a ti mismo para profundizar en el arte de la autorreflexión. Es el puente entre tu mundo interno y externo, entre tu esencia y tu vida cotidiana. Al aprender a escuchar tu voz auténtica, abres la puerta a una existencia más consciente, plena y coherente con lo que verdaderamente eres. La invitación es a que te detengas, respires y permitas que esa voz interna se exprese, sabiendo que en ella reside la sabiduría y el poder para crecer, sanar y vivir con autenticidad. Capítulo 6. El papel de las creencias en la autorreflexión y el crecimiento personal. Las creencias son uno de los fundamentos invisibles, pero poderosos que moldean nuestra realidad, nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, y que ejercen una influencia decisiva en cada pensamiento, emoción y acción que llevamos a cabo, en el camino del autoconocimiento y la autorreflexión. Entender el papel que juegan las creencias es esencial porque muchas de ellas actúan como filtros o lentes, a través de los cuales interpretamos la experiencia, y pueden ser tanto facilitadoras como limitadoras de nuestro crecimiento y sanación. Las creencias son ideas o juicios que hemos aceptado como verdad a lo largo de nuestra vida, muchas veces sin cuestionarlas, heredadas de la familia, la cultura, la educación o las experiencias personales. Estas ideas se integran en nuestra mente subconsciente y condicionan la forma en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Algunas creencias son positivas y nos fortalecen, como aquella que sostiene que somos capaces de aprender y superar dificultades. Otras, sin embargo, pueden ser negativas o limitantes, como creer que no somos lo suficientemente buenos, que el fracaso es definitivo o que no merecemos la felicidad. Estas creencias limitantes son como cadenas invisibles que restringen nuestro potencial y perpetúan patrones de sufrimiento y autoboicot. Por eso, la autorreflexión profunda nos invita a explorar nuestras creencias, a identificarlas, a cuestionarlas y, cuando sea necesario, a transformarlas para alinearlas con nuestra verdad más auténtica y nuestros objetivos de crecimiento. Este proceso no es sencillo, ya que muchas creencias están tan arraigadas que operan de manera automática y casi inconsciente, y suelen estar asociadas a emociones intensas como miedo, culpa o vergüenza que refuerzan su poder. Sin embargo, al traerlas a la luz de la conciencia y observarlas con una mente abierta y compasiva, podemos empezar a desarticular su influencia y abrirnos a nuevas formas de pensar y sentir. La importancia de las creencias en la autorreflexión radica también en que ellas condicionan la manera en que interpretamos nuestras experiencias, tanto internas como externas. Por ejemplo,
Dos personas pueden vivir la misma situación pero reaccionar de forma completamente diferente, según las creencias que tengan sobre sí mismas o sobre el mundo. Mientras una persona puede verlo como un desafío y una oportunidad de aprendizaje, otra puede interpretarlo como una amenaza insuperable. Esta diferencia en la percepción afecta profundamente el estado emocional y el comportamiento posterior. Para trabajar con las creencias, es útil empezar por identificarlas claramente. Esto se puede lograr a través de la observación atenta de los pensamientos recurrentes, de las emociones que se activan en determinadas circunstancias, y de los patrones repetitivos en nuestras relaciones o en la forma en que enfrentamos los problemas. Formular preguntas poderosas como ¿qué creo sobre mí mismo en esta situación? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Y me está ayudando o limitando? Puede abrir espacios de reflexión profunda. Una vez identificadas, el siguiente paso es cuestionar su veracidad y utilidad. No porque una creencia haya estado presente por años, significa que sea cierta o beneficiosa. En muchos casos, estas ideas fueron útiles en contextos específicos del pasado, pero hoy nos impiden avanzar o vivir plenamente. Adoptar una actitud de escepticismo amable y explorar evidencias que contradigan esas creencias es fundamental para poder liberarnos de su influencia. Por ejemplo, si alguien cree que no es capaz de lograr metas importantes, puede buscar ejemplos en su vida donde haya tenido éxito, por pequeño que sea, para contrarrestar esa creencia y fortalecer una visión más positiva y realista. Además, la transformación de creencias no implica simplemente sustituir unas por otras, sino integrar nuevas perspectivas que sean coherentes con nuestra experiencia y con quienes somos en el presente. Este proceso requiere tiempo, repetición y práctica consciente para que las nuevas creencias se arraiguen y reemplacen a las anteriores. Técnicas como la afirmación positiva, la visualización creativa, el diálogo interno consciente y la terapia psicológica pueden ser grandes aliados en este proceso. Otro aspecto relevante es reconocer que nuestras creencias afectan no solo nuestro mundo interno, sino también nuestras relaciones y la forma en que interactuamos con los demás. Por ejemplo, una creencia que nos hace sentir indignos o no merecedores puede impedirnos establecer relaciones sanas y equilibradas. Por lo tanto, trabajar en nuestras creencias tiene un impacto directo en la calidad de nuestras conexiones interpersonales y en la manera en que construimos nuestra vida social y afectiva. En el contexto del crecimiento personal, cuestionar y transformar nuestras creencias limitantes es un acto de empoderamiento. Nos libera de cadenas invisibles y nos abre a la posibilidad de reinventarnos y de crear una realidad más acorde con nuestros deseos y potencialidades. Este proceso nos permite salir del rol de víctimas de circunstancias o de pensamientos rígidos y pasar a ser agentes activos de nuestra transformación. Finalmente, es importante recordar que el trabajo con las creencias es un camino que se recorre paso a paso, con paciencia y autocompasión. No se trata de eliminar todas las creencias de manera abrupta, sino de ir haciendo espacio para nuevas ideas y formas de ver la vida que nos nutran y apoyen en nuestro desarrollo. La autorreflexión consciente y amorosa es el vehículo que nos guía en esta travesía interior, permitiéndonos descubrir, cuestionar y transformar aquello que nos limita para crecer hacia una versión más libre, auténtica y plena de nosotros mismos. Capítulo 7. El impacto de las emociones en tu proceso de autorreflexión. Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana y juegan un papel crucial en el proceso de autorreflexión, ya que son las señales que nuestro cuerpo y mente nos envían para indicarnos cómo estamos viviendo internamente y cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Entender el impacto de las emociones en nuestro crecimiento personal y en la capacidad de conocernos a nosotros mismos con profundidad es indispensable para transitar un camino de sanación auténtica y duradera. A menudo tendemos a ver las emociones como algo que debe ser controlado, evitado o reprimido, especialmente aquellas consideradas negativas como el miedo, la tristeza, la ira o la culpa. Esta postura, aunque común, limita nuestra capacidad para aprender de lo que sentimos y para integrarlo en nuestra experiencia de vida. La autorreflexión invita a cambiar esta mirada,
a reconocer que todas las emociones, sin excepción, tienen un propósito y un mensaje que merece ser escuchado con atención y respeto. Las emociones son, en esencia, una forma de comunicación interna que nos conecta con nuestras necesidades, valores y límites. Ignorarlas o rechazarlas puede llevarnos a desconectarnos de nosotros mismos y a repetir patrones de comportamiento que nos perjudican. Por el contrario, cuando aprendemos a observarlas sin juzgarlas, a identificar qué las provoca y qué nos están diciendo, abrimos la puerta a un entendimiento más profundo de nuestro mundo interno y de nuestras respuestas frente a la vida. En la práctica de la autorreflexión, el impacto de las emociones se manifiesta en la manera en que colorean nuestros pensamientos y decisiones. Por ejemplo, una persona que actúa desde el miedo puede interpretar una situación como amenazante y cerrar posibilidades, mientras que desde la calma o la esperanza puede abrirse a nuevas opciones y soluciones creativas. Así, las emociones no solo afectan nuestra calidad de vida, sino también la forma en que creamos nuestra realidad y la manera en que nos relacionamos con los demás. Es importante destacar que la autorreflexión emocional no significa dejarse dominar por las emociones ni reaccionar impulsivamente. Al contrario, implica desarrollar la capacidad de observarlas con distancia y claridad, una habilidad conocida como inteligencia emocional. Esta inteligencia nos permite reconocer qué estamos sintiendo, comprender su origen y su función, y decidir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Para cultivar esta capacidad, es útil crear un espacio interno de escucha y aceptación, donde cada emoción pueda manifestarse sin temor ni culpa. Herramientas como la meditación, la escritura terapéutica o la terapia psicológica pueden ser de gran ayuda para explorar y procesar las emociones de manera segura y constructiva. Otro aspecto fundamental es entender que las emociones también pueden tener una dimensión corporal muy marcada. Muchas veces, las tensiones, dolores o sensaciones físicas que experimentamos son manifestaciones directas de emociones no expresadas o reprimidas. Prestar atención a estas señales del cuerpo durante la autorreflexión amplía nuestro campo de conciencia y nos ayuda a integrar la experiencia emocional de manera más completa. El impacto de las emociones en la autorreflexión también se relaciona con la capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad. Reconocer que sentir miedo, tristeza o enojo no nos hace débiles sino humanos. Nos libera de la necesidad de ocultar o negar partes esenciales de nosotros mismos. Esta aceptación es un paso vital para la sanación y para construir una relación más amorosa y respetuosa con nuestra propia persona. Además, la autorreflexión sobre nuestras emociones nos permite identificar patrones emocionales repetitivos que pueden estar condicionando nuestra vida. Por ejemplo, alguien que constantemente experimenta ansiedad en determinadas situaciones puede descubrir que detrás de esa emoción hay una creencia limitante o una experiencia pasada no resuelta. Al hacer consciente este patrón, se abre la posibilidad de trabajar en su transformación y de vivir con mayor libertad emocional. También es importante mencionar que las emociones no son solo personales, sino que están profundamente conectadas con nuestras relaciones y nuestro entorno social. A través de la autorreflexión, podemos tomar conciencia de cómo nuestras emociones afectan y son afectadas por los demás, lo que nos permite mejorar nuestra comunicación, empatía y capacidad para establecer vínculos sanos y auténticos. En definitiva, comprender y honrar el impacto de las emociones en el proceso de autorreflexión es abrazar la complejidad y riqueza de nuestra experiencia interna. Es reconocer que crecer y sanar implica no solo trabajar con la mente racional, sino también con el cuerpo emocional, permitiendo que ambos se integren en un camino de conciencia y transformación. La invitación es a que te acerques a tus emociones con valentía, apertura y compasión, sabiendo que en ese encuentro profundo reside una fuente inmensa de sabiduría y poder para conocerte mejor, crecer y sanar de manera auténtica y duradera. Capítulo 8. El silencio interior como herramienta para la autorreflexión profunda en el vertiginoso ritmo de la vida moderna,
donde las distracciones son constantes y el ruido externo e interno parece nunca cesar. Encontrar espacios de silencio interior se convierte en una necesidad vital para quien busca conocerse mejor, crecer y sanar. El silencio interior no es simplemente la ausencia de sonido externo, sino un estado profundo de calma mental y emocional que permite una conexión auténtica con uno mismo, donde la autorreflexión puede desplegarse con claridad, profundidad y sinceridad. Este silencio es un refugio donde se disuelven las capas de juicios, preocupaciones y pensamientos dispersos, dejando espacio para que emerjan las verdades más íntimas y esenciales, que muchas veces permanecen ocultas en la superficie agitada de nuestra mente cotidiana. A menudo, confundimos silencio con vacío o inactividad, pero en realidad, el silencio interior es un terreno fértil, donde se cultiva la conciencia plena y el autoconocimiento. Es en ese espacio silencioso donde podemos escuchar con atención lo que realmente sucede en nuestro mundo interno, donde emergen las voces de nuestras emociones, pensamientos y deseos con mayor nitidez y sin la interferencia de filtros externos. Practicar el silencio interior es aprender a estar presentes con nosotros mismos sin necesidad de llenar cada instante con palabras, distracciones o actividades. Es un acto de valentía y amor propio, que nos permite enfrentar el ruido habitual de la mente y las emociones, y observarlo sin identificarnos ni reaccionar automáticamente. Esta práctica nos ayuda a discernir qué pensamientos o sentimientos son auténticos, y cuáles son producto del ruido mental, el estrés o las creencias limitantes. El silencio interior se puede cultivar de múltiples maneras, desde la meditación formal hasta momentos simples de pausa consciente durante el día. Aunque puede parecer difícil al principio, con la práctica constante se convierte en un hábito que transforma la manera en que nos relacionamos con nuestro mundo, interno y externo. Un aspecto esencial del silencio interior es que no busca anular la mente o las emociones, sino más bien establecer una relación consciente y respetuosa con ellas. En ese espacio, los pensamientos y sentimientos pueden ser observados como fenómenos pasajeros, sin necesidad de aferrarse ni rechazarlos, permitiendo que se integren o se disuelvan naturalmente. Esta distancia consciente genera una mayor claridad y serenidad, fundamentales para la autorreflexión profunda. El silencio también facilita la conexión con la intuición, esa voz sutil y sabia que muchas veces se pierde en el ruido cotidiano. En el silencio interior, la intuición puede manifestarse con mayor fuerza y guiarnos hacia decisiones más auténticas y alineadas con nuestro propósito y bienestar. Además, el silencio es un canal hacia la creatividad y la inspiración, ya que en él se liberan las tensiones mentales que bloquean el flujo natural de ideas y nuevas perspectivas. En la autorreflexión, esta creatividad interna puede traducirse en nuevas comprensiones sobre uno mismo y la vida, que abren caminos para el crecimiento y la sanación. Es importante destacar que el silencio interior no es un fin en sí mismo, sino una herramienta poderosa para profundizar en el conocimiento propio. Su valor radica en cómo se utiliza para observar, escuchar y dialogar con nuestra experiencia interna, facilitando una comprensión más clara y compasiva de quiénes somos y qué necesitamos. El silencio también puede ser un espacio de encuentro con nuestra dimensión espiritual, independientemente de las creencias o religiones que se profesen. En ese silencio, muchas personas encuentran una conexión con algo más grande que ellas mismas, una fuente de paz, sabiduría y amor que nutre el alma y fortalece el proceso de autorreflexión y sanación. Sin embargo, no siempre es fácil enfrentar el silencio interior, ya que en él pueden surgir miedos, dudas o sensaciones incómodas que hemos evitado. Por eso, es fundamental acompañar esta práctica con una actitud de paciencia, compasión y aceptación, permitiendo que esos contenidos emerjan gradualmente y se integren en nuestro proceso de crecimiento. La búsqueda del silencio interior no implica aislarse del mundo o renunciar a la acción, sino encontrar un equilibrio donde la acción esté sustentada en la claridad y la presencia que provienen del silencio. De esta manera, nuestras decisiones y comportamientos reflejan una conexión más profunda con nuestra verdad y nuestro bienestar integral. En conclusión, el silencio interior es una herramienta indispensable para la autorreflexión profunda, que
que nos abre la puerta a un conocimiento más auténtico y sanador. Al aprender a crear y habitar ese espacio en nuestra vida diaria, nos damos la oportunidad de transformar el ruido mental y emocional en claridad, paz y sabiduría, impulsándonos hacia un camino de crecimiento personal genuino y duradero. La invitación es a que explores el poder del silencio interior con apertura y amor, descubriendo en él un aliado fiel para conocerte mejor, crecer y sanar desde la raíz. Capítulo 9. La importancia del diálogo interno, consciente en la autorreflexión. El diálogo interno, esa conversación constante que mantenemos con nosotros mismos en forma de pensamientos, juicios, preguntas o afirmaciones, tiene un impacto profundo y determinante en la manera en que nos conocemos, nos valoramos y nos desarrollamos como personas. En el proceso de autorreflexión, aprender a observar y transformar ese diálogo interno se convierte en una herramienta poderosa para crecer, sanar y vivir con mayor autenticidad y bienestar. A menudo, nuestro diálogo interno es automático y poco consciente, moldeado por creencias, emociones y patrones mentales que pueden ser tanto constructivos como destructivos. Muchas veces, sin darnos cuenta, somos los principales críticos de nosotros mismos, generando pensamientos de autocrítica, duda o temor que limitan nuestra capacidad de avanzar y aceptarnos tal como somos. Esta voz interna negativa puede perpetuar sentimientos de insuficiencia, culpa y ansiedad, afectando no solo nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás. La autorreflexión consciente invita a detenerse, escuchar ese diálogo interno y cuestionar su veracidad y utilidad. ¿Qué estoy diciéndome en este momento? ¿Estas palabras me están ayudando o dañando? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Son realmente míos o son ecos de voces externas que he adoptado? Estas preguntas abren el camino para una mayor conciencia y para la posibilidad de transformar esas voces internas limitantes en aliados de nuestro crecimiento. Transformar el diálogo interno no significa ignorar o negar las dificultades, sino abordarlas con una actitud compasiva y constructiva, usando un lenguaje que nos fortalezca y nos motive a seguir adelante. Por ejemplo, en lugar de pensar, no soy capaz de hacer esto, podemos decirnos, estoy aprendiendo, y cada paso me acerca más a mi objetivo. Esta simple pero poderosa transformación cambia la calidad de nuestra experiencia interna y nos conecta con nuestra resiliencia y potencial. Además, el diálogo interno consciente nos ayuda a integrar distintas partes de nosotros mismos, especialmente aquellas que a menudo rechazamos o desconocemos. En cada persona coexisten múltiples voces internas: la crítica, la duda, la esperanza, el amor, el miedo, y escucharlas con atención y sin juicio, permite que emerja un sentido de unidad y coherencia interna. Este proceso es esencial para sanar heridas emocionales y para desarrollar una autoestima sólida y equilibrada. Practicar el diálogo interno consciente requiere entrenamiento y paciencia. Una técnica útil es la observación neutral de los pensamientos, sin identificarse con ellos, ni intentar controlarlos inmediatamente. Esto puede lograrse a través de la meditación, la escritura reflexiva, o simplemente dedicando momentos en el día para prestar atención a lo que nos decimos mentalmente. Y querer os puede el dadas se compura, os uas para en palabras, es humaos mentalmente. A medida que crece esta conciencia, es posible intervenir en esa conversación interna, redirigiéndola hacia mensajes que apoyen nuestro bienestar y desarrollo. Otro aspecto fundamental es la honestidad con uno mismo. La autorreflexión consciente no busca disfrazar la realidad ni evadir problemas, sino enfrentar lo que hay con sinceridad y valentía, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de mejora. Esta honestidad es el cimiento sobre el cual se construye un diálogo interno auténtico y transformador. Además, el diálogo interno consciente tiene un efecto directo en nuestra motivación y en la forma en que enfrentamos los desafíos. Cuando aprendemos a hablarnos con respeto, ánimo y paciencia, desarrollamos una mayor capacidad para superar obstáculos, manejar el estrés y mantener una actitud positiva frente a la vida. Esto no significa negar las dificultades,
sino abordarlas desde una perspectiva de crecimiento y autocuidado. En resumen, el diálogo interno consciente es una herramienta esencial en el arte de la autorreflexión, porque moldea la calidad de nuestra experiencia interna y nuestra relación con nosotros mismos. Cultivarlo implica transformar nuestras palabras y pensamientos en aliados de nuestro bienestar y desarrollo, abriendo espacio para una vida más auténtica, libre y plena. La invitación es a que te observes con atención y cariño, descubriendo qué te dices en el silencio de tu mente y aprendiendo a construir un diálogo interno que te acompañe con amor, respeto y sabiduría en cada paso de tu camino. Capítulo 10. La práctica de la paciencia y la compasión en el camino de la autorreflexión, el camino hacia el autoconocimiento. El crecimiento personal y la sanación profunda no es una línea recta ni un proceso rápido. Por el contrario, es una senda que requiere de una práctica constante de paciencia y compasión hacia uno mismo. Entender y cultivar estas dos cualidades resulta fundamental para sostener el proceso de autorreflexión de manera saludable y efectiva, ya que sin ellas corremos el riesgo de caer en la frustración, la autoexigencia excesiva o el juicio severo, factores que no solo bloquean el crecimiento, sino que pueden aumentar el sufrimiento y el sentimiento de desconexión con nosotros mismos. La paciencia en este contexto es la capacidad de aceptar el ritmo propio del proceso interno, reconociendo que el cambio profundo y duradero no sucede de la noche a la mañana. La mente y las emociones, moldeadas por años de experiencias, creencias y patrones, necesitan tiempo para abrirse, comprender y transformarse. La impaciencia suele manifestarse cuando deseamos resultados inmediatos o cuando nos comparamos con otros, lo que puede generar desánimo y abandono prematuro de la práctica reflexiva. En cambio, la paciencia nos invita a respetar cada etapa del camino, a entender que cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria que contribuye a nuestro desarrollo integral. Aceptar que el proceso puede incluir retrocesos, dudas o estancamientos temporales es parte de esta actitud paciente y amorosa. La compasión, por otro lado, es el acto consciente de tratarse a uno mismo con la misma ternura, comprensión y apoyo que ofreceríamos a un ser querido en momentos de dificultad. Muchas personas enfrentan su mundo interno con severidad, reprochándose errores, limitaciones o heridas no resueltas. Esta autocrítica constante genera un círculo vicioso donde el dolor se perpetúa y la autorreflexión se vuelve una fuente de sufrimiento en lugar de crecimiento. Cultivar la compasión implica reconocer nuestra humanidad y vulnerabilidad, entender que todos cometemos errores, experimentamos miedo o incertidumbre, y que esas experiencias no disminuyen nuestro valor ni nuestra capacidad de transformación. En la práctica, la compasión nos permite acompañar con amor cada aspecto de nuestro ser, incluyendo las partes más oscuras o dolorosas, sin intentar forzarlas o rechazarlas. Esta aceptación amplia el espacio para que la sanación ocurra, y para que la autorreflexión se convierta en un acto de cuidado profundo y renovación. La combinación de paciencia y compasión crea un ambiente interno seguro donde podemos explorar nuestros pensamientos, emociones y creencias sin miedo ni juicio, permitiendo que emerjan verdades ocultas y nuevas perspectivas. Este ambiente es fundamental para que la autorreflexión tenga un impacto real y transformador, ya que desde la calma y el amor propio, podemos integrar los aprendizajes y aplicar cambios de manera sostenible. Para desarrollar estas cualidades, es útil incorporar prácticas que fomenten la conexión con uno mismo y el autocuidado, como la meditación de la bondad amorosa, meta, ejercicios de respiración consciente, o simplemente dedicar tiempo a actividades que nos nutran y reconforten. Además, es importante recordar que la paciencia y la compasión no son signos de debilidad o pasividad, sino manifestaciones de una fortaleza interna profunda que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad y sabiduría. Estas cualidades también nos ayudan a mantener la motivación y la perseverancia, esenciales para sostener la práctica de la autorreflexión en el tiempo, especialmente cuando el proceso se vuelve difícil o incómodo. En definitiva, la práctica de la paciencia y la compasión es un pilar fundamental en el arte de la autorreflexión,
ya que sostiene y nutre el camino hacia un conocimiento más profundo y una sanación auténtica. Aprender a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos nos abre la puerta a una relación más amorosa, respetuosa y auténtica con nuestro ser, permitiéndonos crecer desde un lugar de aceptación y cuidado que transforma no solo nuestra vida interna, sino también la manera en que nos relacionamos con el mundo. La invitación es a que te acerques a ti mismo con ternura y respeto, reconociendo que cada paso que das en la autorreflexión es un acto valiente de amor propio, y que la paciencia y la compasión son los mejores aliados para sostener y enriquecer ese camino. Capítulo 11. Reconociendo y liberando creencias limitantes en la autorreflexión. Uno de los aspectos más profundos y transformadores de la autorreflexión es la capacidad de identificar y liberar las creencias limitantes que actúan como barreras invisibles en nuestro camino hacia el crecimiento y la sanación. Estas creencias, que muchas veces se instalan en nuestra mente desde la infancia o a lo largo de experiencias vitales dolorosas, operan a nivel subconsciente moldeando nuestra percepción de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y condicionando nuestras emociones, decisiones y comportamientos. En la mayoría de los casos, las creencias limitantes funcionan como verdades absolutas y rígidas que nos impiden explorar nuevas posibilidades, aprender, arriesgarnos, o simplemente ser quienes verdaderamente somos. O simplemente ser quienes verdaderamente somos. Por ejemplo, creencias como, no soy suficiente, no merezco ser feliz, no puedo confiar en nadie, o el éxito es para otros, no para mí, configuran un mapa mental que restringe nuestro potencial y alimenta patrones de autoboicot Miedo. Reconocer estas creencias es el primer paso esencial en el proceso de autorreflexión profunda, ya que solo cuando las hacemos conscientes, podemos cuestionarlas, desafiarlas y, eventualmente, transformarlas. Sin embargo, esta tarea no es sencilla, porque estas creencias suelen estar arraigadas en lo más profundo de nuestro ser, y en muchos casos, están disfrazadas de certezas o supuestos que damos por hechos indiscutibles. La autorreflexión consciente implica entonces desarrollar una actitud curiosa, abierta y honesta para explorar esas ideas sin miedo ni juicio, observando cómo se manifiestan en nuestros pensamientos, emociones y acciones diarias. Un método efectivo para descubrir creencias limitantes es prestar atención a las emociones intensas que surgen en ciertos momentos, especialmente aquellas que bloquean o generan malestar persistente. Preguntarnos qué creencias subyacen a esas emociones, qué mensajes internos estamos repitiendo, puede revelar las raíces profundas de nuestros bloqueos. También es útil observar los patrones repetitivos en nuestras vidas. Esas situaciones que parecen atascarnos una y otra vez, porque a menudo están vinculadas a creencias que no hemos cuestionado. Una vez identificadas, el siguiente paso es el de liberarlas. Un proceso que requiere valentía, paciencia y compromiso. Liberar una creencia limitante no significa eliminarla de inmediato, sino empezar a desarmar su poder mediante el cuestionamiento constante, la generación de nuevas perspectivas y la práctica de afirmaciones o creencias potenciadoras que sustituyan a las antiguas. Por ejemplo, si una persona cree, no merezco amor, el trabajo de liberación incluirá explorar esa idea con compasión, buscar evidencias que la contradigan, abrirse a experiencias que refuercen una nueva creencia como merecer amor es mi derecho natural, y sostener esa nueva verdad a través de la autorreflexión y la acción consciente. Es fundamental acompañar este proceso con una actitud de autocompasión, ya que enfrentar y transformar creencias limitantes puede despertar heridas emocionales profundas. Reconocer que estas creencias surgieron como mecanismos de protección en algún momento de nuestra vida ayuda a tratarnos con ternura y a no juzgarnos por haberlas sostenido. La liberación de creencias también se potencia cuando se integra el cuerpo y las emociones en el proceso, ya que muchas veces estas creencias se manifiestan no solo en la mente, sino también en tensiones, bloqueos físicos o estados emocionales crónicos. Técnicas como la respiración consciente, el movimiento corporal
la meditación o el acompañamiento terapéutico pueden facilitar que estas creencias se suelten de manera más completa y armoniosa. Además, al trabajar con creencias limitantes, es importante recordar que no estamos solos en este camino. Muchas de estas ideas fueron transmitidas socialmente a través de la cultura, la familia o el entorno, por lo que cuestionarlas también implica liberarnos de condicionamientos colectivos y reconectar con nuestra autenticidad. Este acto de liberación personal es a la vez un acto de valentía y revolución interna que nos abre a nuevas formas de ser y relacionarnos con el mundo. En definitiva, reconocer y liberar creencias limitantes es una etapa clave en el arte de la autorreflexión que nos permite soltar cargas innecesarias y abrirnos a un potencial más amplio y auténtico. Esta práctica nos invita a convertirnos en exploradores valientes de nuestro mundo interno, desafiando las falsas verdades que nos limitan y construyendo un mapa mental basado en la libertad, la aceptación y el amor propio. La invitación es a que te acerques a tus creencias con curiosidad y valentía, dispuesto a cuestionar lo que ya no te sirve y a abrir espacio para nuevas verdades que te impulsen hacia una vida más plena y consciente. Capítulo 12. La influencia del entorno en la autorreflexión y el crecimiento personal en el proceso de autorreflexión. A menudo nos centramos en nuestro mundo interno, nuestras emociones, pensamientos, creencias y patrones. Sin embargo, es crucial reconocer que nuestro entorno externo juega un papel fundamental en cómo nos percibimos, cómo interpretamos nuestras experiencias y cómo avanzamos en nuestro camino de crecimiento y sanación tanto alegado. El entorno, entendido no solo como el espacio físico que habitamos, sino también como las personas, culturas, valores y circunstancias que nos rodean, influye directa y sutilmente en nuestra capacidad para la autorreflexión consciente y auténtica. Desde una perspectiva psicológica y filosófica, el ser humano es inherentemente relacional. Nuestra identidad y bienestar se construyen en diálogo constante con el mundo que nos rodea. Por ello, el entorno puede actuar como un espejo que refleja nuestras fortalezas y debilidades, un condicionante que limita o un catalizador que impulsa nuestro desarrollo. Cuando nuestro entorno es saludable, enriquecedor y seguro, nos facilita el acceso a nuestro silencio interior, el diálogo interno compasivo y la paciencia necesaria para explorar nuestro mundo interno sin miedo ni prisa. Por ejemplo, contar con relaciones de apoyo genuino, espacios tranquilos para la reflexión y una cultura que valora el crecimiento personal son factores que potencian la autorreflexión profunda. En contraste, ambientes caóticos, tóxicos o excesivamente demandantes pueden obstaculizar la capacidad de escucharnos, de entendernos y de reconocernos con honestidad y amor. La presión constante, la crítica destructiva o la falta de apoyo pueden fomentar el juicio severo hacia uno mismo, el miedo a explorar emociones incómodas y el estancamiento en patrones limitantes. Es importante destacar que, aunque no siempre podemos elegir o cambiar completamente nuestro entorno inmediato, sí podemos desarrollar conciencia sobre cómo éste influye en nosotros y tomar decisiones que nos protejan y nutran. Esto implica establecer límites saludables, buscar espacios y personas que apoyen nuestro crecimiento y crear rituales o prácticas que nos conecten con nuestro interior a pesar del ruido externo. La autorreflexión consciente también nos invita a observar cómo internalizamos las normas, creencias y valores del entorno, muchas veces sin cuestionarlos, y cómo estos afectan nuestra identidad y bienestar. Cuestionar estas influencias externas nos ayuda a distinguir qué aspectos son auténticos para nosotros y cuáles fueron impuestos, permitiéndonos construir una vida más genuina y satisfactoria. Además, el entorno puede ser una fuente constante de aprendizaje y autoconocimiento. Las interacciones con otras personas, los desafíos que enfrentamos en diferentes contextos y las experiencias cotidianas nos ofrecen información valiosa sobre nuestras reacciones, emociones y creencias. La autorreflexión implica aprovechar estas oportunidades para entender mejor cómo funcionamos y qué necesitamos para crecer. Otro aspecto relevante es la relación entre el entorno físico y nuestro estado mental y emocional. Estudios en psicología ambiental demuestran que espacios ordenados, naturales y armoniosos favorecen la calma, la concentración y la creatividad,
mientras que ambientes desordenados, ruidosos o contaminados pueden generar estrés, dispersión y fatiga mental. Por ello, cuidar nuestro espacio personal es una forma práctica de apoyar la autorreflexión y el bienestar integral. En el contexto social y cultural, la autorreflexión también nos invita a reconocer las estructuras y dinámicas que afectan nuestra vida y a cuestionar las injusticias, prejuicios o limitaciones colectivas que influyen en nuestra identidad y oportunidades. Este nivel de reflexión amplía nuestra conciencia y nos conecta con una responsabilidad ética hacia nosotros mismos y hacia la comunidad, fomentando un crecimiento que no solo es personal sino también social y espiritual. En definitiva, la influencia del entorno en la autorreflexión y el crecimiento personal es un aspecto inseparable e imprescindible para comprender la complejidad del ser humano. Aprender a observar y gestionar esta influencia con conciencia nos permite crear condiciones que favorezcan nuestro desarrollo auténtico, sanador y sostenible. La invitación es a que observes con atención tu entorno, reconociendo su impacto en ti, y que tomes las decisiones necesarias para que ese entorno se convierta en un aliado en tu camino de autorreflexión, crecimiento y sanación, recordando ello, siempre que aunque el mundo exterior puede ser cambiante e impredecible, tu capacidad de conocerte y transformarte desde adentro es un poder que siempre está a tu alcance. Capítulo 13. El poder transformador del perdón en la autorreflexión y la sanación personal. El perdón es una de las prácticas más profundas y liberadoras que podemos cultivar en nuestro camino de autorreflexión y crecimiento personal. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas personas entienden el perdón de manera limitada, asociándolo únicamente con el acto de olvidar o de condonar el daño causado por otros. En realidad, el perdón es un proceso mucho más complejo, interno y transformador, que comienza por un acto de autorreflexión profunda y sincera, que nos invita a soltar resentimientos, culpas y cargas emocionales que nos mantienen atados a heridas pasadas, impidiendo nuestra sanación y desarrollo pleno. Perdonar no significa justificar acciones dañinas, ni minimizar el dolor sufrido. Es un acto consciente de liberación personal que nos permite recuperar nuestra paz interior y autonomía emocional. Cuando mantenemos rencores o culpa, estamos, en cierto modo, cargando con un peso que limita nuestra capacidad para vivir plenamente el presente y para conectar con nuestra esencia más auténtica. La autorreflexión nos permite mirar hacia adentro y reconocer cómo estos sentimientos nos afectan, cómo perpetúan ciclos de sufrimiento y cómo bloquean el flujo natural de nuestro bienestar. A través del perdón, abrimos un espacio de sanación donde podemos transformar el dolor en comprensión, la ira en compasión y la víctima en protagonista de nuestra propia historia. Este proceso requiere valentía, porque implica enfrentar emociones difíciles y aceptar la vulnerabilidad que conlleva soltar aquello que hemos protegido por miedo o dolor. El perdón comienza por uno mismo. Perdonarnos por errores, decisiones pasadas o aspectos de nuestro ser que rechazamos o criticamos duramente. Esta autocompasión es la base sobre la cual podemos extender el perdón hacia los demás, liberándonos del ciclo del resentimiento, que más que afectar a otros, nos lastima profundamente a nosotros. La práctica del perdón también está vinculada con la comprensión de la impermanencia y la imperfección humana. Todos, en algún momento, hemos causado daño, o hemos sido heridos, y reconocer esta realidad con humildad y empatía nos abre la puerta a una mirada más compasiva y menos rígida hacia nosotros mismos y hacia quienes nos rodean. En la autorreflexión, el perdón nos invita a cuestionar creencias limitantes que podemos tener sobre el daño, la justicia y la venganza, y a explorar nuevas perspectivas que favorezcan la reconciliación interna y la paz. Además, el perdón tiene un impacto profundo en nuestro bienestar físico y emocional. Numerosos estudios muestran que liberar resentimientos y culpas contribuye a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, mejorando la salud general y la calidad de vida. Desde esta perspectiva, el perdón no es solo un acto espiritual o psicológico, sino también un acto de amor y cuidado hacia nuestro cuerpo y mente. Es importante destacar que el perdón es un proceso, no un evento puntual.
es su proceso, no un evento puntual. Puede requerir tiempo, repetición y apoyo externo, como terapias, grupos de apoyo o prácticas espirituales. Forzar el perdón sin estar listo puede ser contraproducente y generar más resistencia y dolor. Por último, el perdón abre la puerta a una transformación más amplia que va más allá del individuo. Al sanar nuestras heridas internas, contribuimos a sanar las relaciones con otros y a construir un mundo más compasivo y humano. La autorreflexión que incluye el perdón nos conecta con la fuerza liberadora del amor y la reconciliación, permitiéndonos vivir con mayor libertad, plenitud y autenticidad. En conclusión, el poder transformador del perdón en la autorreflexión y la sanación personal es inmenso y profundo. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos, una llave que abre las puertas del sufrimiento para dar paso a la paz, la comprensión y el crecimiento. La invitación es a que te acerques al perdón con apertura y coraje, reconociendo que en su práctica reside un camino esencial para conocerte mejor, crecer y sanar desde el corazón. 14. Cultivando la autenticidad. El arte de ser fiel a uno mismo en la autorreflexión en el vasto y complejo viaje hacia el autoconocimiento y la sanación personal. Cultivar la autenticidad emerge como un pilar fundamental que sostiene y nutre cada paso del proceso. La autenticidad, entendida como la capacidad de vivir y actuar desde nuestra verdad interior, sin máscaras ni condicionamientos impuestos por el entorno o por nuestras propias inseguridades, es mucho más que un ideal abstracto. Es un arte que se aprende y se practica con dedicación a través de la autorreflexión consciente. Vivir auténticamente implica un compromiso profundo con uno mismo, una valentía para mirar sin miedo ni juicio quiénes somos en realidad, con nuestras luces y sombras, fortalezas y vulnerabilidades. En nuestra sociedad actual, plagada de expectativas externas, comparaciones constantes y la presión de ajustarnos a determinados roles o imágenes, la autenticidad puede parecer un acto subversivo, un desafío a las normas establecidas y a las voces internas que nos piden conformidad y aceptación social. Por ello, la autorreflexión se vuelve una herramienta esencial para descubrir qué partes de nuestra identidad son verdaderamente nuestras y cuáles fueron adoptadas para encajar o protegernos. Este proceso requiere tiempo y paciencia, porque implica despojarse de capas de creencias, hábitos y miedos que han moldeado una versión de nosotros que tal vez no refleja nuestro ser más profundo. A través de la observación honesta y amorosa, podemos identificar esas máscaras y empezar a soltarlas, reconociendo que la autenticidad no es una meta fija, sino una práctica diaria de coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cultivar la autenticidad también significa aprender a respetar y honrar nuestras necesidades, deseos y límites, sin sentir culpa o miedo al rechazo. Esto implica una autorreflexión continua sobre lo que realmente queremos y necesitamos, diferenciándolo de lo que se espera de nosotros o de lo que hemos aprendido a desear para complacer a otros. Al hacerlo, nos conectamos con una fuente interna de poder y libertad que nos permite tomar decisiones alineadas con nuestra esencia, favoreciendo relaciones y experiencias que nos nutren y nos sostienen. Sin embargo, vivir auténticamente no está exento de desafíos. La vulnerabilidad que implica mostrarse tal cual somos puede despertar miedo al juicio, al abandono o a la incomprensión. Es aquí donde la autorreflexión consciente nos ayuda a sostenernos, desarrollando la confianza en nosotros mismos y la resiliencia para enfrentar esas dificultades con coraje y amor propio. Asimismo, la autenticidad no significa actuar de manera impulsiva o egoísta, sino con integridad y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Se trata de encontrar un equilibrio entre ser fieles a nuestra verdad y mantener una conexión sana y empática con el mundo que nos rodea. Esta armonía se cultiva a través de la autorreflexión, que integra la comprensión de nuestras emociones, motivaciones y el impacto de nuestras acciones. Además, la autenticidad está estrechamente vinculada con la creatividad y la expresión personal. Al permitirnos ser quienes somos realmente, abrimos espacio para la innovación, la pasión y la alegría genuina.
aspectos que enriquecen nuestra vida y nos conectan con un sentido profundo de propósito y realización. En última instancia, cultivar la autenticidad es un acto revolucionario que transforma no solo nuestra vida interna, sino también nuestra manera de relacionarnos con los demás y con el mundo. La autorreflexión se convierte en un faro que ilumina el camino hacia una existencia más plena, significativa y en sintonía con nuestro ser esencial. La invitación es a que te acerques a ti mismo con curiosidad y valentía, dispuesto a descubrir y abrazar tu autenticidad con amor y respeto, sabiendo que en este arte reside una fuente inagotable de libertad, crecimiento y sanación. Capítulo 15. La integración de la sombra. Abrazando y sanando las partes ocultas de uno mismo en el camino de la autorreflexión. Uno de los retos más profundos y significativos es la integración de la sombra, ese conjunto de aspectos ocultos, reprimidos o negados de nuestra personalidad que habitualmente evitamos mirar o aceptar. La sombra, tal como la describió Carl Gustav Jung, representa las partes de nosotros mismos que no queremos reconocer, ya sea porque nos resultan dolorosas, vergonzosas, o porque van en contra de la imagen que deseamos proyectar. Sin embargo, ignorar o rechazar estas partes solo genera fragmentación interna, conflictos emocionales y patrones repetitivos que obstaculizan nuestro crecimiento y bienestar. La integración de la sombra es un proceso consciente y valiente que implica adentrarse en el territorio oscuro de nuestra psique con apertura, compasión y honestidad, para reconocer, aceptar y sanar esos aspectos ocultos, transformándolos en fuentes de sabiduría, fuerza y autenticidad. La autorreflexión profunda es la herramienta que nos permite esta exploración, porque a través de ella podemos observar nuestros juicios, miedos, reacciones automáticas y emociones reprimidas sin identificarnos plenamente con ellos, creando un espacio interno seguro para la transformación. Reconocer la sombra no significa convertirnos en prisioneros de nuestras sombras, sino comprender que esas partes forman parte de nuestro ser completo, y que la salud psicológica y espiritual surge al reconciliarlas con nuestra luz consciente. Muchas veces, la sombra se manifiesta a través de conductas autodestructivas, proyecciones hacia otros, conflictos interpersonales o sentimientos de culpa y vergüenza. Identificar estas manifestaciones es un paso crucial para comenzar a desvelar lo que está oculto. La autorreflexión invita a preguntarnos: ¿qué aspectos de mí mismo rechazo o niego? ¿Qué emociones o pensamientos me resultan difíciles de aceptar? ¿En qué situaciones suelo reaccionar con intensidad o desconexión? Estas preguntas abren la puerta a una exploración profunda que, aunque puede ser incómoda, es necesaria para avanzar hacia una mayor integración y plenitud. El proceso de integrar la sombra también requiere autocompasión y paciencia, ya que muchas de estas partes reprimidas surgieron como mecanismos de protección frente a traumas, miedos o heridas emocionales. Abrazar la sombra implica ofrecerle amor y comprensión, reconociendo que detrás de esas facetas dolorosas existe un deseo legítimo de ser visto, aceptado y amado. A través de esta aceptación amorosa, podemos liberar la energía atrapada en la sombra, que a menudo se manifiesta como tensiones físicas, ansiedad o comportamientos compulsivos, permitiendo que la totalidad del ser se exprese con mayor libertad y armonía. Además, la integración de la sombra nos conecta con una mayor autenticidad, ya que nos libera de la necesidad de esconder partes de nosotros para ser aceptados. Al aceptar y mostrar nuestras sombras, también abrimos la puerta para que otros puedan hacerlo, favoreciendo relaciones más honestas, profundas y sanadoras. Este proceso tiene un impacto transformador, no solo en nuestro mundo interno, sino también en la manera en que interactuamos con el entorno, ya que al reconocer nuestras proyecciones y juicios podemos cultivar mayor empatía y comprensión hacia los demás. En la práctica, integrar la sombra puede incluir diversas técnicas como la escritura reflexiva, la meditación, el diálogo interno, el trabajo corporal y la terapia psicológica. Estas herramientas facilitan la exploración y expresión de los contenidos ocultos,
ayudándonos a darles un lugar consciente dentro de nuestra identidad. Es importante recordar que la sombra no es algo que desaparece, sino que se transforma y se integra como una parte vital y enriquecedora de nuestra totalidad. En conclusión, la integración de la sombra es un arte profundo y esencial en el camino de la autorreflexión que nos invita a abrazar todas las dimensiones de nuestro ser con amor y valentía. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas invisibles que limitan nuestra autenticidad y bienestar, abriendo espacio para una vida más plena, consciente y en armonía con nuestra esencia más profunda. La invitación es a que te adentres en este proceso con paciencia y compasión, reconociendo que en la sombra también reside una gran luz y un potencial inmenso para tu crecimiento y sanación. Capítulo 16. El camino hacia la transformación consciente. Integrando la autorreflexión en la vida diaria, el arte de la autorreflexión no culmina en la mera observación de nuestro mundo interno, sino que alcanza su máxima expresión cuando se convierte en una práctica integrada en nuestra vida cotidiana, una forma de vivir que transforma cada instante en una oportunidad para el crecimiento, la sanación y la expansión de nuestra conciencia. Este capítulo se dedica a explorar cómo podemos llevar la profunda comprensión obtenida a través de la autorreflexión hacia la acción consciente, creando hábitos, rituales y actitudes que nos permitan vivir de manera coherente con nuestro ser auténtico y nuestros valores más profundos. Integrar la autorreflexión en la vida diaria es un desafío que implica disciplina, compromiso y amor propio, porque requiere detenerse en medio del ritmo acelerado de la existencia moderna para mirar hacia adentro, cuestionar nuestras respuestas automáticas y elegir conscientemente cómo queremos actuar y reaccionar. Sin embargo, es precisamente esta integración la que nos permite romper con patrones repetitivos y limitantes, cultivar la resiliencia frente a las dificultades y construir una vida alineada con nuestra verdad más profunda. La clave para esta integración es desarrollar una práctica constante y flexible que se adapte a nuestras necesidades y contexto. Puede incluir momentos formales de reflexión diaria, como la escritura en un diario, la meditación o la contemplación, así como la atención plena en actividades cotidianas, como caminar, comer, conversar o trabajar. Lo esencial es cultivar la capacidad de estar presentes y conscientes en cada momento, observando sin juicio nuestras emociones, pensamientos y comportamientos, y eligiendo responder desde un lugar de autenticidad y sabiduría interior. Además, la integración de la autorreflexión implica reconocer que el crecimiento personal es un proceso dinámico, no lineal, que incluye avances y retrocesos, aprendizajes y desafíos constantes. Esta comprensión nos ayuda a mantener la motivación y la compasión hacia nosotros mismos, evitando la autoexigencia rígida o la frustración ante las dificultades. La autorreflexión diaria también nos invita a revisar y reajustar nuestros objetivos, valores y prioridades con regularidad, asegurándonos de que estén en consonancia con nuestra evolución interior. Otro aspecto fundamental es la conexión con nuestro cuerpo como guía y aliado en este camino. La integración consciente implica escuchar las señales que nuestro cuerpo nos envía, respetar sus necesidades y cuidar nuestra salud física y emocional como base para el bienestar integral. Prácticas como la respiración consciente, el movimiento corporal y la relajación son complementos valiosos para sostener la autorreflexión en la vida diaria. Además, la transformación consciente requiere rodearnos de un entorno que favorezca nuestro crecimiento, cultivando relaciones que nos inspiren y apoyen, y minimizando las influencias tóxicas o distractoras. Crear espacios físicos y emocionales de calma, seguridad y creatividad es parte esencial de esta integración, permitiéndonos profundizar en el autoconocimiento y expresar nuestra autenticidad. La autorreflexión integrada también tiene un impacto positivo en nuestra capacidad para relacionarnos con los demás y con el mundo. Al conocernos mejor, desarrollamos empatía, paciencia y una comunicación más auténtica y amorosa. Esto fortalece nuestras conexiones y nos permite contribuir de manera consciente y significativa a la comunidad y al entorno más. Finalmente, vivir la autorreflexión como un camino de transformación consciente
es reconocer que el proceso de conocernos y sanar es también un camino hacia la libertad interior y la plenitud. Es un compromiso de amor hacia nosotros mismos que nos invita a estar despiertos, presentes y responsables de nuestra vida, cultivando día a día la intención de ser la mejor versión de nosotros mismos, no desde la perfección, sino desde la perfección, aceptación y el crecimiento constante. En conclusión, integrar la autorreflexión en la vida diaria es el arte supremo de convertir la sabiduría interior en acción, de transformar la comprensión en cambio real y duradero. Es la invitación a vivir desde el corazón y la conciencia, haciendo de cada experiencia una oportunidad para crecer, sanar y expandir nuestra luz interior. Que este capítulo y todo el libro sean una guía y un impulso para que tomes este camino con valentía, alegría y amor, sabiendo que el poder de la transformación está siempre dentro de ti, esperando ser despertado y expresado plenamente en él, cada instante de tu vida. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.